Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Agradecemos a la 4TV por todo el apoyo que nos brinda para grabar. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es Rafael Barajas, el Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Rafa? Pues bien, muy a gusto aquí con ustedes platicando. Pues bien, pues vamos a entrar en materia ahora sí. De una vez vamos a hablar precisamente del Congreso Nacional, del 7º Congreso Nacional Extraordinario que tuvimos el domingo pasado y que resolvió varios temas, sobre todo de nombramientos del Consejo Ejecutivo Nacional. Y en ese sentido, Rafa, ¿cómo nos fue en este Congreso Nacional Extraordinario? Pues yo siento que al Movimiento de Regeneración Nacional le fue muy bien en este Congreso. Yo creo que ocurrieron varias cosas. En primer lugar, fue un Congreso terso, fue un Congreso de unidad. No hubo grandes problemas en términos de las postulaciones y de las candidaturas. Me parece que el partido envía una señal muy importante con un relevo generacional. Prácticamente toda la cúpula directiva tiene menos de 40 años, ¿no? Y hay grupos jóvenes, ¿no? Me parece que la elección de Luisa María alcalde es una muy buena elección, es una mujer que además tiene experiencia de gobierno, fue secretaria de Gobernación, ni más ni menos. Me parece que la postulación de Carolina es muy buena, es una vieja militante, es muy joven ella, pero es una militante. Carolina Rangel es una militante muy experimentada, es un cuadro que viene de abajo, es una gente preparada, me pareció muy bien. Por supuesto, me gusta mucho, hasta por motivos personales, la designación de Andrés López Beltrán en la Secretaría de Organización. Él ha hecho trabajo de organización desde el principio del partido, es una gente que conoce las entrañas del movimiento, me parece que lo va a resolver muy bien. Y lo mismo ocurre prácticamente con todas las carteras. Y a mí me parece que la señal que se está mandando con esta generación es que es un partido que tiene relevo y es un partido que mira al futuro. Es un partido que tiene porvenir, que entiende que los cuadros van cambiando. Me parece además que esto es una fuerte señal justo en el momento en el que los viejos partidos, los partidos del Pacto por México, entraron ya en etapa final, en su etapa final, ¿no? Es decir, está claro que el PRD ya perdió el registro, ¿no? El PRI se ha convertido esencialmente en una suerte de negocio privado de un político poco confiable, como lo es Alito Moreno. Ahí lo que vemos es un pleito por el botín, ¿no? El botín, además, son unas prerrogativas que, a pesar de que el partido está en plena decadencia, siguen siendo prerrogativas multimillonarias, ¿no? Y eso es lo que se ve, lo que se está dirimiendo ahorita en el PRI, y es triste pensar esto cuando uno toma en cuenta que el PRI fue durante décadas el partido hegemónico de México. Es un partido que surgió de la Revolución Mexicana, es un partido que tuvo momentos muy históricos, muy importantes, es un partido que jugó un papel relevante en la historia nacional, y pues la verdad sí es penoso verlo acabar así. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo el PAN, el Partido de Acción Nacional, también está en plena decadencia. Me llama la atención que el propio Ricardo Anaya, que además viene a buscar el fuero a las cámaras, ¿no? Diga que el partido está en riesgo de desaparecer, que puede vivir sus últimos días. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Y propone, para que no desaparezca el Partido de Acción Nacional, propone poner en la dirección del partido a Jorge Romero, que es ni más ni menos que la cabeza visible o la cabeza denunciada, digamos, del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, ¿no? Entonces la salida que ofrecen en el Partido de Acción Nacional para no acabar de desaparecer
es que el partido lo encabece, una persona que está acusada de encabezar un grupo que hace ilícitos, que hace negocios ilícitos. Es decir, sí es una decadencia muy fuerte la que está teniendo el Pacto por México, ¿no? Yo sí creo que entraron en fase terminal, y esto efectivamente coloca a Morena en un buen momento. Ahora bien, esto por supuesto que implica grandes riesgos. Morena no se puede convertir en un partido de Estado, Morena no puede convertirse, es decir, ojo, y no es difícil que no se convierta en un partido de Estado. Claro. Si hay es decir, el partido de Estado implica, entre otras cosas, una alianza total entre la estructura del gobierno y el partido. Eso no se tiene actualmente y hay que evitarlo, sin lugar a dudas. El PRI lo propició, pero además las lógicas del partido de Estado, y esto hay que subrayarlo, vienen del hecho de que el PRI se consolida como partido en la década de los 20 y los modelos del partido fuerte en aquel momento eran, por un lado, el partido bolchevique, el partido comunista de la Unión Soviética, y por el otro lado el partido fascista de Mussolini, ¿no? Y pues Morena no sigue ninguno de esos lineamientos, no sigue ninguno de esos modelos, ¿no? Y sí me gustó mucho una propuesta que hizo Claudia Sheinbaum, en la que previene al partido de no caer en ciertos vicios, no caer en el vicio de la frivolidad, no caer en el vicio de la arrogancia. A mí me parece que es muy importante, y si el partido no pierde de vista este rumbo ético, no se va a convertir en un partido de Estado. Rafa, durante este 7º Congreso Extraordinario, pues también se reconoció el gran trabajo que hizo Mario Delgado, sí, Citlali Hernández, los compañeros que ahora ya no están siendo parte del Consejo, pero también hubo 2 momentos que yo quisiera recuperar contigo. El primero, cuando se leyó la carta que el presidente mandó, sí, ¿no? A razón de despedida, ¿no? De la militancia, que fue un momento, yo creo, muy afortunado los que estuvimos ahí de poder escuchar en palabras del compañero Durazo. Y luego también me gustaría que profundizáramos en esta parte en donde también la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta electa, pues ya pidió permiso, porque ella va a gobernar para todos los mexicanos, pero que también nos dio ciertas directrices en particular para que no nos perdamos, ¿no? Si bien es cierto que Morena es el movimiento y el movimiento más grande de izquierda del mundo, con los mejores resultados electorales, y que eso nos podría cegar ante el futuro, Claudia fue muy clara. Inmediatamente después también, cuando es elegida Luisa, también fue muy clara en 10 puntos que tendríamos que seguir. Pero yo quisiera que habláramos de esta carta que a todos nos conmovió, sí, y la tarea en particular que ahí pues la doctora Claudia le pone al Instituto Nacional de Formación Política, a razón de que el trabajo que se hace de formación para la militancia, para los simpatizantes y para la población en general va a ser fundamental para que no pase esto que nos decías, ¿no? Que nos convirtamos en un partido que simplemente acompañe el gobierno, cuando esa no es la tarea de Morena. Sí, claro. Mira, yo estoy convencido de que la formación política es lo único que nos va a permitir profundizar el cambio. Las personas, ahora sí, esto es un pequeño curso de superación personal. Las personas cambian cuando se dan cuenta de que tienen que cambiar. Las personas, es muy difícil que la gente cambie, es muy difícil que los movimientos, que las sociedades, que los partidos cambien de manera consciente, ¿no? Cambien. Es muy difícil que cambien. Y el cambio solo se puede lograr cuando hay un verdadero trabajo de introspección, cuando la gente toma conciencia de que tiene que cambiar. Y esto solo se puede lograr si activamos un debate constante, si estamos todo el tiempo pensando en cuáles son los riesgos de la transformación, si estamos todo el tiempo pensando en cuáles son los problemas que podemos enfrentar a futuro, si estamos haciendo una revisión autocrítica constante. Esto, por supuesto, que implica, es un trabajo duro de autocrítica, ¿no? Es un trabajo duro de autoenseñanza y además implica un rigor
intelectual pues serio, ¿no? Implica que todo el tiempo nos tenemos que estar revisando. Y eso es una de las cosas que tiene que hacer el instituto. Yo debo decir, a mí me da muchísimo gusto que el instituto haya ayudado al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto que se han formado muchos cuadros, y debo decir, son cuadros de primera, son cuadros de los que me siento muy orgulloso, son todos mis hermanos, y me da mucho gusto la calidad ética que tiene todo este equipo, ¿no? Es decir, es un equipo que nadie va por candidaturas, nadie va por un proyecto personal, es decir, se busca efectivamente el bien de la colectividad, y esto tiene que continuar, ¿no? Esto tiene que seguir así, y yo sí estoy convencido de que el instituto fue estratégico para sacar adelante muchas de las tareas de los últimos meses, fue estratégico incluso para sacar la encuesta, fue estratégico para ayudó a sacar la encuesta interna del partido, ayudó a darle formación a los candidatos, ¿no? Que fueron 120,000, no es poca cosa. Claro. El partido ayudó a formar a la defensa del voto con la formación de los RGs, con la formación de los representantes de casilla. Digo, se le dio formación a más de 1 millón de personas. Es una clase corta si quieres, pero es a más de 1 millón de personas. Se hizo también el trabajo con la CELAC de lo que fue la encuesta de salida, el conteo rápido, se ayudó al conteo también de la Ciudad de México, ha ayudado muchas. Por ejemplo, ahorita que se dio lo del Congreso, se abrió un debate interno sobre los estatutos, y el instituto es el que canaliza, bueno, hace el trabajo de síntesis, resume, recoge las propuestas. Fue una cosa muy impresionante porque se abrió el debate por una semana. Llegaron 168 propuestas, una de 200 cuartillas, ¿no? Entonces, a instancias de un grupo de consejeros, de miembros del Consejo Interno, el instituto recogió una propuesta del Consejo Interno, de miembros del Consejo Interno que planteaban hacer un congreso extraordinario solo para ver el tema de los estatutos. Eso se recogió, lo planteamos al Congreso, se aprobó, y esto permitió también que el Congreso fluyera, ¿no? Y que se resolvieran toda una serie de asuntos internos que estaban pendientes, ¿no? Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecido con la doctora Claudia, estoy muy agradecido con Luisa María, estoy muy agradecido con Andrés, estoy muy agradecido con el equipo del instituto, es un equipo muy lindo, y creo que tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que tenemos. Pues el problema con todo esto es que básicamente lo que plantea es una carga de responsabilidades muy importante hacia el futuro. Que lo decía la carta de Andrés, ¿no? Sí. En la carta que leyó el compañero Durazo, ¿no? Nos decía que no nos perdamos, que siempre estemos con el pueblo. Yo comentaba que no lo esperábamos, ¿no? Entonces, los que tuvimos la fortuna de estar ahí, no sabíamos que iba a haber como una carta directamente de Andrés despidiéndose de la militancia, del movimiento, porque pues ya no lo vamos a tener aquí con nosotros. Y yo creo que ese momento, para muchos, nos regresó otra vez a los orígenes de lo que es el partido movimiento, los orígenes de por qué estamos luchando, y sobre todo esto que siempre dice Andrés en sus participaciones, de cuando uno se da al movimiento, deja de pertenecerse a uno mismo porque está al servicio de la colectividad y no de un proyecto personal. No, y eso tiene que ver con la felicidad. Mira, decía San Agustín que la felicidad es tener lo que se desea. No, la verdad, yo siempre quise tener un presidente honesto. Yo siempre quise tener el presidente que tenemos ahorita. Quise tener un gobierno en el cual pudiera confiar, quise tener un gobierno que no le robara a la gente, quise tener un gobierno que apoyara a los más pobres. Y es lo que nos dio Andrés Manuel. Eso es la felicidad para nosotros, como nación, ¿no? Como movimiento, digamos, ¿no? Y la verdad, yo estoy muy agradecido. Y no solo eso, sino que nos está dando herramientas para continuar peleando por esa felicidad. Y yo sí creo que el relevo que tenemos a nivel de gobierno, a nivel de partido, pues abre las puertas para que realmente podamos seguir peleando por lo que siempre hemos querido tener.
Claro. Yo siempre quise tener un Pemex que se estuviera, es decir, desde que empezaron los neoliberales a echar a perder, yo quise tener un Pemex yo siempre quise rescatar a Pemex, yo siempre quise rescatar a Comisión Federal de Electricidad, yo siempre quise que se rescatara el estado de bienestar y bueno, por supuesto, estamos lejos de conseguirlo del todo, pero pues ese es el trabajo que se está haciendo. Por supuesto, hay retos, ¿no? O Sí, sea, claro, hombre. evidentemente en 6 años no se puede desmontar los 36 años del periodo neoliberal, todos los engranajes que precisamente se dieron en la constitución política de los estados de este país y que en ese sentido, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador avanzó mucho con las políticas públicas que se hicieron, las obras que se hicieron y evidentemente con los cambios en la Constitución, con las nuevas reformas que se tienen en la Constitución, específicamente la reforma al Poder Judicial, que es muy importante esta reforma porque desatora ese dique que tenía la derecha para impedir todas las otras reformas de justicia social. Y en ese sentido, pues está avanzando ya para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y a mí me gustaría, Rafa, inclusive recordando, como dice Dani, la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es como la última gran lección que le da al partido Morena en esta coyuntura, que es una coyuntura de bonanza, en donde el partido pues ha crecido, es un partido que tiene la posibilidad de cambiar a México desde las estructuras, desde todas las estructuras, para darle el beneficio a la gente. Y en ese sentido, Rafa, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ¿cuál es el reto para esta parte del segundo piso de la Cuarta Transformación? Mira, son varios los retos. Lo primero que tenemos que hacer es terminar de consolidar al instituto. Porque el instituto, como ustedes bien lo saben, ha crecido como lo ha hecho todo el movimiento de manera desigual y combinada. Hay zonas en las que estamos muy sólidos y zonas en las que todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? Entonces tenemos que consolidar eso. Yo sí creo que el instituto se tiene que convertir en un centro de formación de alto nivel. Tenemos que formar a cuadros de primerísimo nivel. Es decir, el instituto tendría que ser una suerte de universidad partido en la que se pudiera ahí formar gentes de subsecretarios, secretarios de Estado, embajadores, todo eso, tendría que ser eso. Y ojo, con un sentido ligado a las lógicas del movimiento, con una ética que tenga que ver con la del movimiento. Y por eso tiene que ser un instituto de muy alta calidad, ¿no? Un instituto que dé muy buena formación. Esa es una de la primera tarea, te digo, es esa, consolidar el proyecto a nivel nacional. La segunda, y a nivel de grupos de interés específicos, ¿no? Por ejemplo, nos falta mucho por avanzar a nivel del sector sindical, muchísimo, y esto tiene que ver con la destrucción que hubo del sector sindical en la era neoliberal. Nos falta mucho, es muy sólido, por ejemplo, el trabajo que se hace con mujeres. Ahí tenemos un equipo extraordinario, ¿no? Con Perla, con Leslie, todo. Es que todo, ahora sería injusto dejar de nombrarlas a todas y son muchas y hacen un trabajo maravilloso. Tenemos además que hacer un trabajo académico a nivel de militancia muy importante. Tenemos que sacar adelante el curso, ya está funcionando y se ha generalizado el curso básico de formación política, pero necesitamos un curso intermedio y un curso avanzado. Ya están echados a andar, ya vamos a activarlos dentro de poco. Necesitamos además hacer un muy buen trabajo de formación política con los mexicanos que residen en el exterior. Porque se ha avanzado mucho, pero todavía ahí tenemos muchos problemas, ¿no? Es decir, hay mucho individualismo todavía, sobre todo en los sectores que están en Estados Unidos, ¿no? Y hay mucha división y eso lo tenemos que resolver. Es parte de lo que implica la formación política. Es parte de lo que hace la formación política. La formación política sí resuelve esas cosas. Ustedes lo han visto en el instituto. Así es.
En el instituto rara vez hay pleitos personales porque todo el mundo se dedica a hacer pues, su trabajo, ¿no? Y además un trabajo que sí te exige atención y sí te exige resolver pues, problemas, te plantea problemas serios y eso ayuda muchísimo a sacar las tareas adelante. Un comercial. Estamos hablando mucho de la carta del presidente. Esta carta la pueden ver en las redes del Instituto Nacional de Formación Política. Tenemos una publicación en todas nuestras redes sociales para que lean esta carta que el presidente nos deja a todas, todos y todes. Rafa, pues bueno, hoy es domingo, estamos a 2 días. Mañana será la última conferencia mañanera del presidente, que seguramente va a romper récord de audiencia, seguramente va a durar horas, ¿no? Yo sé que va a ser la más larga porque estarán ahí, seguramente todos vamos a llorar, estaremos muy nostálgicos al día de mañana. Pero el martes estaremos todos en esta fiesta colectiva después que vamos a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum a que tome posesión como la primera presidenta en 200 años en este país, una mujer. Como bien ella dice, no llega ella sola, llegamos todas con ella y entonces vamos a vivir otra vez y afortunadamente otro momento histórico. ¿Y qué vamos a hacer ahí, Rafa? ¿Tú qué esperas de esta parte donde ya va a llegar Claudia, del equipo que llega con Claudia? Pero sobre todo también estamos todos muy claros que la derecha no va a dejar de atacar y desde el primer momento va a pensar que con la salida de Andrés este movimiento va a estar débil, nostálgico. Bueno, y con lo del rey de España, y con lo del rey de España. Que trae todo un... Y ya que no viene el rey de España estaremos todavía más tristes, pero que tendremos la militancia, los compañeros, acuerpar, ¿no? Sí. También lo decía también Andrés en la carta, ¿no? Acuerpemos a Claudia porque se va a enfrentar a estos poderes fácticos que en particular por el solo hecho de ser mujer la van a atacar de diferente manera. Entonces ahí tenemos también todos de manera personal, independientemente de que estemos dentro del instituto o no, pero somos militantes porque queremos un México donde nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, que estar listos para la batalla que se nos viene, que es una batalla muy importante. Así es, la batalla va a seguir. Mira, hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Las herramientas de la derecha son muy fuertes. No son muchas, no tienen tantas estrategias ni tantas armas como quisieran, pero han sido muy eficaces. Una de ellas fue, por supuesto, la guerra judicial. Y ya, como bien dijo Mario, con el cambio, con la reforma al Poder Judicial, vamos a tener, creo yo, un Poder Judicial mucho más acotado, mucho más limitado. No va a poder hacer el Poder Judicial todas las cosas que hizo en estos últimos 6 años, esta lluvia de amparos, el proteger a delincuentes, el proteger a evasores fiscales, el derogar leyes además necesarias como la ley de la industria eléctrica, etc. Eso, por supuesto que va a cambiar, pero el aparato de medios está ahí, sigue intacto, sí ha sufrido algunas mermas, no tiene el prestigio ni la influencia que tuvo en el periodo neoliberal, ¿no? Pero sigue ahí y sigue siendo muy poderoso. Y yo sí creo que la única manera de contrarrestar a este aparato que genera opinión es tener una opinión pública movilizada, activada, una opinión pública inteligente, una opinión pública que esté comprometida además con un proyecto de nación, con un movimiento, etc. Y yo creo que es lo que tenemos ahorita, es lo que tiene la cuarta transformación a nivel nacional, ¿no? Y creo además que esa cuarta transformación, ese movimiento va a funcionar, va a operar a favor del relevo. Es lo único que puede permitir un relevo terso y un relevo eficaz. Creo además, estoy convencido, de que Claudia Sheinbaum sí es un cuadrazo. Es decir, yo la conozco desde que estaba en el CEU ella, ¿no? Y sí me consta que era espectacular, ¿no? Era muy brillante, era muy centrada y pues sí tenía su carácter. Y a mí me llama mucho la atención cómo el discurso de la derecha mexicana se viene abajo a cada ratito. Decían hace apenas unos días que lo que estábamos viviendo era el fin de la república y el principio de una monarquía, ¿no? Y ese era el alegato de Enrique Krause, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que de repente simplemente Claudia no invita a su toma de posesión
al rey de España, es decir, tienes en una actitud totalmente republicana, además con razones muy poderosas, ¿no? Es un hecho que López Obrador le mandó una carta al rey de España, que el rey de España simplemente hizo como que no lo había recibido, ni la contestó, la filtró a la prensa para que se hiciera escarnio del gobierno de México, para que se hiciera escarnio de López Obrador, ¿no? Claro. Y ahora, ¿no? Pues simplemente lo que ocurre es que Claudia simplemente no los invita, como si eso no fuera, como si esa actitud prepotente de los reyes no fuera a tener consecuencias diplomáticas reales, ¿no? Y ahorita Claudia simplemente decía no invitarla por la actitud que tuvieron con esa carta. Supongo que también pesa en esa decisión de Claudia el hecho de que lo groseros que han sido los monarcas españoles cuando han venido a América Latina. A mí no se me olvida el día en el que Juan Carlos de Borbón le dice ya cállate a Nicolás Maduro. Me pareció de una grosería imperdonable, ¿no? No se me olvida que el actual rey de España se queda sentado cuando en Colombia se presenta la espada de Bolívar, todo el mundo se pone de pie, el rey se queda sentado. Lo que está diciendo es una cosa muy clara. Lo que está diciendo es yo no reconozco al Libertador, yo no reconozco la independencia de Colombia. No se nos olvide tampoco que España no ha dejado de impulsar la injerencia imperial en estos territorios americanos. No se nos olvide que buscaron hacer la reconquista económica de América, de México, en tiempos de Felipe Calderón, con inversiones, con inversiones absurdas, con proyectos de inversión absurdos que favorecían todo el tiempo a las multinacionales españolas, ¿no? Con contratos leoninos. No se nos olvide que el PP y Vox vinieron a México, el Vox, la extrema derecha española vino a México a impulsar el proyecto de la iberosfera o de la iberósfera. No se nos olvide cómo la ultraderecha española se ha buscado inmiscuir a cada rato en política mexicana. Entonces, y no se nos olvide que detrás de todos estos proyectos de la ultraderecha está el proyecto de la monarquía. Es un proyecto ultraconservador, tan conservador que se remonta a los tiempos de la Edad Media, ¿no? Entonces, es decir, a mí me parece que lo que hizo Claudia es una gran lección y está mandando el mensaje, está haciendo concreto el mensaje que mandó, que se hace explícito en la carta que ella escribe, en la que dice en México no se va a someter a ninguna potencia, no nos vamos a someter a imperios, somos una república independiente. Entonces, Claudia es una figura muy fuerte. Claudia es una mujer muy buena, es una mujer de principios, es una mujer con una gran formación política, con mucho carácter, y yo sí creo que va a ser una gran presidenta de la nación. Por supuesto que tiene todo nuestro apoyo, todo. Claro. Es decir, completito y copeteado, como diría Vicente Fox, todo lo que se necesite. Y yo creo que va a ser un gran papel. Efectivamente, fíjate Rafa que estábamos platicando antes de entrar aquí a la charla, a la conversación, y ya para ir cerrando, lo que es o lo que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que nos despierta en el ánimo de las y los mexicanos, ¿no? Todo lo que se hizo, todo lo que impulsó el presidente, pero no solo en obras públicas o en programas sociales, sino en el hecho de cambiar la perspectiva de hacer política, sí, claro. De que la política sirviera para la gente y que esa gente se vea beneficiada de esta política pública de un gobierno que atiende las causas de la pobreza, que atiende las causas de la injusticia, de la desigualdad, y a mí me parece que es algo que le reconocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, ya estamos a unos días, se va a ir el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué sientes, Rafa, de manera personal, ya para ir cerrando en este ciclo que ya tenemos precisamente ya en las puertas del fin de este ciclo, pero la apertura del otro, y parece como un sentimiento esquizofrénico, ¿no? Prácticamente de estar feliz y triste al mismo tiempo. O nostálgico al mismo tiempo. ¿Tú qué sientes, Rafa, de manera personal? A ver, te voy a contestar lo primero. Es decir, yo sí creo que Andrés, en la era neoliberal cambió los valores de este país.
México siempre había sido un país en el cual, en el que tenemos una cultura de comunidades. Y esto viene del México profundo, viene realmente de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios. Es un país que cree en la colectividad, es un país que busca la salvación en la colectividad. Y ojo, es curioso porque incluso en la mayoría de las religiones, el egoísmo es visto como un pecado, es visto como algo malo, como algo que daña, que hace daño a la colectividad. Y en la era neoliberal se impulsó el individualismo, incluso se impulsó la codicia, que te digo que es pecado en muchas religiones, no se impulsó la codicia como un valor, como un motor de la economía, ¿no? Y lo que vimos es que esto hizo mucho daño, le hizo mucho daño a la nación. Esta idea de que la mano invisible del mercado lo regula todo es terrible, es decir, esto así no funcionó. La mano invisible del mercado enriqueció a unos cuantos y le hizo mucho daño a millones de mexicanos. Andrés lo que hizo es que puso el acento precisamente en el regreso al interés colectivo. El regreso al bien colectivo, el regreso al bien de todos. Y además lo hizo con un proyecto social muy claro, por el bien de todos, primero los pobres. Necesitamos una sociedad más justa, necesitamos una sociedad en la que haya menos desigualdades. No es aceptable que hoy en día, como bien dice Oxfam, el 95% de la población mundial tenga menos recursos que el 1% más rico. Digo, eso es una sociedad totalmente distópica, ¿no? Entonces Andrés nos cambió el chip y nos volvió otra vez a las lógicas de la colectividad, ¿no? Nos modificó muchas cosas a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, a nivel de sociedad y a nivel colectivo, ¿no? Y bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué siento yo de que Andrés se vaya? Pues yo estoy en muchos sentidos pues desolado. Yo lo conocí a Andrés en la década de los 80s. El otro día pusieron una foto de, este es Andrés cuando era candidato a gobernador, se ve jovencito Andrés. Yo lo conocí en aquel entonces. Y la verdad desde aquel momento me pareció un tipo excepcional, ¿no? Y yo creo que llegó a gobierno, y yo creo que ha hecho el mejor gobierno de la historia de nuestro país que yo recuerde. Recibió un país hecho pedazos, ¿sí? Y nos está entregando una nación sólida. Pues es un patriota, ¿qué te puedo decir? Es decir, tuvimos la enorme suerte de conocerlo, ¿no? Tuvimos la enorme suerte de poder trabajar para él. Y te digo, si la felicidad, como yo te decía hace rato, es desear lo que se tiene, yo creo que estamos teniendo la posibilidad, él nos dio la posibilidad de construir el país que queremos tener. Pues le estoy profundamente agradecido. Yo creo que la gente está muy agradecida con Andrés. Es un hombre extraordinario y yo lo voy a extrañar muchísimo, no tienes idea. Y claro, todo el mundo va a decir lo mismo, nadie lo va a extrañar como yo, pero yo sí lo voy a extrañar muchísimo y me duele, y lo vamos a respetar, todos lo voy a respetar, que no quiere recibir a nadie. Hace bien y se le va a respetar. Es un hombre que va a pasar a la historia, ya pasó a la historia, y no solo eso, sino que es un personaje que le abrió, que en un mundo distópico, en un mundo que va a la destrucción de la humanidad, es un hombre que abrió una ruta de esperanza para todos los seres humanos. Me parece que es un tipo extraordinario. Y te voy a decir algo,
desde que yo lo conocí me di cuenta que era un tipazo, que era un tipo ético, con valores, con principios, y, es decir, muy inteligente. Pero cuando llegó a gobierno y vi cómo empezó a gobernar, pues me sorprendió. Porque decía, bueno, ¿y dónde está en Tepetitán la Escuela de Relaciones Internacionales que le enseñó a Andrés Manuel a enfrentar a Donald Trump? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Escuela de Altos Estudios Económicos que le permitió romper el dogma neoliberal y hacer una economía estable? ¿Dónde está? Es decir, sí es es uno de los históricos. Es uno de los históricos. Fue un privilegio enorme conocerlo. Y ha sido un privilegio enorme apoyarlo, estar con él. No lo íbamos a dejar solo. Pues con esto, compañeros, compañeras, llegamos al final de la Revolución de las Conciencias. Los que estamos aquí, los que estamos en la 4TV, seguramente estamos nostálgicos, pero siempre lo diremos con mucho orgullo. Fue un honor estar con Obrador, será un honor siempre estar con Obrador. Otro comercial del Instituto, en las redes sociales del Instituto pueden bajar la tesis de licenciatura de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, léanla y es increíble. Es ojalá tremenda. hubiéramos estado politizados a la edad de estudiar, ¿no? Le presentó una tesis al nivel que estaba Andrés Manuel. Bájenla, está de manera gratuita en las redes sociales del Instituto. Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esa tesis adquiere otro sentido al final del sexenio de Andrés. Así es, cuando la lees al final del sexenio de Andrés, te resulta impresionante, porque te habla de una coherencia enorme, ¿no? Del chavo ese que hizo su tesis de licenciatura con muchos apuros, ¿no? Económico, ¿no? Y del estadista, ¿no? Que se nutrió de esa información. Es muy impresionante. Ahí está. Vean, está la recomendación de Rafa, léanla, de verdad se van a llevar una enorme sorpresa y agradecemos a la 4TV por el espacio que nos brinda para grabar este programa. Hay que suscribirse a sus redes sociales, están como @la_4TV y suscríbanse a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, en todas estamos como @INFPMorena. Nos vemos mañana. Regalémosle al presidente que sea una mañanera histórica con un rating enorme que rompa el internet de las cosas y sobre todo nos vemos también el martes en la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum para vivir juntas, juntos y juntas este momento histórico. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo.